Apocalipsis 2:8 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:8. El mensaje a Esmirna. Para ponerlo en perspectiva, recordemos un poquito lo que hemos venido hablando. Nosotros sabemos que Jesucristo vino hace 2000 años y que murió en la cruz, y después de 3 días resucitó, y después de 40 días ascendió al cielo. En el cielo Dios le estaba esperando con el título o las escrituras de propiedad del reino de los cielos. Y se lo entregaron a Jesús, porque Jesús era digno por haberse hecho hombre, por haber cumplido con la voluntad del Padre, estando en la condición de hombre, haberse humillado. Y por todo lo que hizo para redimir al hombre y al mundo, pues Dios le entregó las escrituras de propiedad del reino de los cielos, del planeta entero. Pero este título de propiedad estaba atado, sellado con 7 sellos, que tienen que ser desatados antes de que Jesucristo tome posesión, se posesione del reino de los cielos, para que Él se pueda posesionar de ese imperio que será eterno, pues primero tiene que desatarse esos 7 sellos que están, por así decirle, atando al libro. Jesús tomó el libro de la mano del Padre, se sentó a la diestra del Padre, y hace 2000 años mismo Jesucristo desató ya los primeros 4 sellos. Eso lo hemos visto. Ya desató los primeros 4 sellos. ¿Cuáles son estos primeros 4 sellos? Los 4 jinetes del Apocalipsis, que lo llaman. El primero es la iglesia con el Espíritu Santo y el Evangelio. En un caballo, ¿por qué? Porque salió a recorrer todo el mundo, todo el planeta, hasta lo último de la tierra, con ese mensaje. La iglesia en el poder del Espíritu Santo, llevando el mensaje del Evangelio. El segundo sello fue la guerra y la violencia. También es otro caballo. Este segundo sello, pues que es la guerra y la violencia, ha estado recorriendo también toda la tierra durante estos 2000 y pico de años, a la par que la iglesia. Y lo mismo el tercer sello, que es el hambre y la pobreza, y el cuarto sello, que es la mortandad, las pestes y desastres naturales. Todos estos 4 sellos, que son 4 caballos, han estado recorriendo toda la tierra, hasta lo último de la tierra, durante estos 2026 años ya. Entonces, esos 4 sellos ya están desatados. Ahora, nosotros estamos aquí. Estamos en espera de que se abra el 5.º sello. Nosotros estamos ya al final del cumplimiento de estos primeros 4 sellos. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué? Porque ya el Evangelio, la iglesia, ha llegado hasta lo último en la tierra. Ya se ha predicado, creo, el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Ya no hay lugar donde no se haya predicado el Evangelio. Entonces, estamos aquí. ¿Qué estamos esperando? Ya pocos años para que se desate ya el 5.º sello. El 5.º sello es la manifestación del anticristo, pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora lo que estamos haciendo es estudiando el primer sello. El primer sello lo hemos aislado acá, y aquí hemos puesto las 7 iglesias, los 7 mensajes a las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Bueno, 1, 2 y 3. Allí Jesucristo le habla a Juan y le da 7 mensajes para 7 iglesias locales en esa época, pero que estas 7 iglesias también representan 7 periodos por los cuales la iglesia iba a atravesar durante estos 2000 y pico de años, hasta la venida del Señor Jesucristo por segunda vez.
Entonces, aunque se toman como tipo las iglesias de aquella época, sin embargo, pues estas iglesias marcan 7 periodos. Las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si nosotros estamos al final de este periodo, estamos aquí, entonces nos corresponde ser la iglesia de Laodicea. Esta es la iglesia. Ahora, estos 7 mensajes en realidad son para la iglesia, que es una sola en estos 2000 y pico de años, pero esto se hizo así para poder dividir etapas por las cuales la iglesia va a pasar. Estos 7 mensajes son para todas las iglesias, para todos los tiempos y todas las épocas. Los mensajes están allí, son aplicables a toda la iglesia en todos los tiempos. Ahora, sin embargo, en cada etapa, en cada periodo de estos 2000 y pico de años, una de las características de una de estas iglesias han predominado en el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos acá en la Odisea. Entonces hay características de la iglesia de la Odisea, se escriben allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 al final. Pero no quiere decir que no hay iglesias como la de Éfeso, la de Esmirna en este tiempo también. Solamente que la que predomina son las características de la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea es la iglesia cómoda, es la iglesia rica, es la iglesia que no tiene necesidad de nada. Hoy en día gozamos de muchas garantías y muchas facilidades para predicar el evangelio. En términos generales, en todo el mundo. Sin embargo, en el mundo mismo sí existen iglesias perseguidas, como la iglesia de Esmirna, por ejemplo. Existen. Hay iglesias como la iglesia de Sardis, que tienen nombre que están vivas, pero están muertas en realidad. Hay iglesias como la de Tiatira, donde el libertinaje campea dentro de la iglesia. Pero en términos generales, nosotros estamos viviendo un tiempo con las características que se escriben en la Biblia, en los 7 mensajes, con el mensaje de la Odisea. Ya hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Jesucristo se presenta a esta iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Tengamos bien en cuenta, porque lo que va a decir tiene relación con esta manera en la que Él se presenta a esta iglesia y por extensión a toda la iglesia de todos los tiempos y también a nosotros. Otra cosa que quiero también decir antes de continuar es que la iglesia de Esmirna es la iglesia mártir, es la iglesia perseguida. De todas es la más perseguida, es la que más sufre. Esto corresponde al periodo posapostólico. Los apóstoles pusieron las bases, el fundamento de la iglesia. Pablo y los demás apóstoles pusieron el fundamento, que es Cristo, y en el primer siglo quizá. Pero después de ellos comenzó la iglesia a tener un periodo de persecución terrible, hasta el siglo III, casi IV, empezando el IV, comenzó o sufrió una persecución terrible. No era fácil ser cristiano en aquella época. Eran perseguidos, encarcelados, eran muertos, asesinos por causa de la palabra y por causa de Jesucristo. Entonces fue una iglesia mártir, una iglesia que sufrió muchísimo en esta época. Entonces, más bien acá en Pérgamo la iglesia, por así decirlo, respiró. ¿Por qué? Porque ya fue aceptada por el Estado y de ahí para adelante pasó a ser más bien protegida. Pero en este periodo la iglesia fue perseguida. Ahora, nosotros sabemos que cuando se manifiesta el anticristo en el quinto sello, cuando se desata el quinto sello, la iglesia otra vez va a ser perseguida. Jesucristo dijo que será perseguida cual nunca antes lo fue en la historia de la humanidad. La iglesia aquí va a ser perseguida. Entonces, este mensaje a Esmirna es muy apropiado para que nosotros los pastores tomemos el mensaje a Esmirna para fortalecer a la iglesia, para instruir a la iglesia, para preparar a la iglesia para el tiempo que se viene. Porque si es cierto que estamos viviendo los últimos días, y casi no hay pastor que no diga que estamos viviendo ya los últimos días, muchos están esperando que Jesucristo venga a cualquier rato. Aunque nosotros sabemos que Cristo no viene antes de esto. Primeramente se manifiesta el anticristo. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que el anticristo no se va a manifestar
mejor dicho, que la venida de Cristo y nuestra reunión con Cristo no va a ser antes que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición y la apostasía, porque juntamente con el anticristo viene la apostasía, porque la persecución y los engaños que él va a traer, pues la gran mayoría de la iglesia de nombre va a apostatar de la fe y van a quedar solamente los verdaderos creyentes. Entonces, si este va a ser un tiempo de persecución cual nunca antes hubo en la historia, como dijo Jesús, entonces nosotros deberíamos estar preparando a la iglesia. Yo considero que el pastor debe preparar a la iglesia para poder resistir ese tiempo. Y el mensaje Esmirna nos sirve como anillo al dedo para poder ya mentalizar a la iglesia. Si bien es cierto que estamos todavía en este tiempo de la Odisea, que todavía estamos en un tiempo de comodidad en términos generales, que tenemos templos, tenemos todo, las facilidades para poder ser cristianos. Sin embargo, en vista de que estamos a las puertas de este periodo, deberíamos ya comenzar a predicar y enseñarle a la iglesia y prepararla para el tiempo de la persecución que se viene. Yo creo que todo pastor en este tiempo debería pedir a Dios sabiduría y esforzarse por convertirse en un experto en escatología, un experto en profecías. ¿Por qué? Porque se requiere, debido a que ya estamos en los últimos tiempos, debemos dominar todo lo que la Biblia dice acerca de todo lo que va a suceder y va a acontecer. Entonces, yo con todo el cariño y el amor animo a todos los consiervos, a todos los pastores en el mundo entero, a que se metan en esto pidiéndole a Dios guía, sabiduría, dirección, revelación y todo lo necesario para que nos convirtamos en expertos en todos los acontecimientos que van a acontecer, como dice la Escritura. Entonces, a Esmirna Dios se le presenta, Jesucristo se le presenta como el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Tengamos en cuenta esto. Ya les voy a explicar por qué razón es que Jesucristo se presenta a esta iglesia de esa manera. Luego dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico. Eso ya lo hemos predicado, lo hemos enseñado, que nosotros aquí en este siglo, en ese tiempo, somos pobres, somos como Jesús. O sea, vivimos al día a día confiando en el Señor, pero que nuestra riqueza se está acumulando para cuando ya lleguemos al reino de los cielos. Ahí se nos va a dar la recompensa. Así que somos ricos, pero todavía no podemos disfrutar de esa riqueza hasta cuando lleguemos al reino de los cielos. Y además le dice, y la blasfemia, los insultos, la persecución de los que se dicen ser judíos, en este caso los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces Jesucristo conoce estas tres cosas. Número uno, la tribulación. Número dos, conoce la pobreza, la escasez del pueblo de Dios. Y también conoce la blasfemia, la persecución del mismo, a veces que empieza con el mismo pueblo de Dios, que se llama el pueblo de Dios. Entonces, yo con esta introducción, o de esta manera como Jesús le habla a la iglesia de Esmirna, yo quiero llevar a la reflexión algo. Lastimosamente, a veces la iglesia no predica el evangelio, no predica a Jesucristo como corresponde, como la Biblia lo presenta. Nosotros a veces nos llevamos más bien de las técnicas del marketing secular de este siglo, de este mundo, y con eso queremos nosotros predicar el evangelio y presentamos un Jesús no como el que la Biblia lo describe, sino un cristianismo más bien a veces un cristianismo fácil, un cristianismo color de rosa o camino de rosa, como se dice. Y la verdad es que ese no es el evangelio al que hemos sido llamados. Esa no es la vida a la que hemos sido llamados en todos los tiempos. Pero más que todo ahora lo tenemos que comprender, ahora más que nunca. La vida cristiana, la vida a la que Cristo nos llamó, la vida a la que nosotros entramos cuando hemos creído en el mensaje del evangelio, cuando hemos creído en Jesucristo, para poder disfrutar de la vida eterna, del reino de los cielos y la vida eterna. Esa vida que la Biblia nos presenta para nada es una vida fácil. Si no leamos, por ejemplo, o recordemos lo que Jesús dijo. Por ejemplo, Jesucristo cuando
dice que se llevó a sus discípulos a cierto lugar y allí les preguntó, estaba él y solamente con los 12 discípulos. Era una reunión íntima, por así decirlo, entre Jesús y los apóstoles. Y él les preguntó, vean muchachos, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista porque para esa época Juan Bautista ya estaba muerto. Otros dicen que eres Isaías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, muy bien, pero ahora ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces ahí es cuando Pedro habla enseguida y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí Jesucristo en esa reunión se declara ya abiertamente a sus discípulos de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, que era el Rey que iba a gobernar sobre toda la tierra. Y la Biblia dice lo siguiente, que desde entonces, desde que Él ya se manifestó, se reveló a sus discípulos como el Mesías, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora Jesús les dice que Él es el Mesías, que Él es el que va a gobernar, el Rey, el Hijo de Dios, el Rey y Señor de señores, por así decirlo. Pero de pronto comienza a decirles que Él va a tener que sufrir mucho, padecer mucho, y que iba a morir en manos de los religiosos. Entonces, claro, Pedro seguramente no entendió eso. Y dice que le tomó aparte a Jesús, lo apartó del grupo, y comenzó a reconvenirle, comenzó a corregirle. Imagínense que se atrevió Pedro. Comenzó a corregirle a Jesús y le dijo, maestro, no digas eso. En ninguna manera esto te puede acontecer. De ninguna manera. No digas eso contra ti mismo. Entonces salía que Jesús volviéndose, yo me imagino que enojado, y le miró con los ojos muy bravo, muy enojado, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Jesús aprovechó este momento, esta discusión con Pedro, y luego llamó a todos sus discípulos, a todos, a mí se me hace verlo allí, él y los todos ahí en medio círculo, y les dijo, verán, para que ustedes no se creen falsas expectativas, yo quiero que entiendan bien clarito cuál es la vida a la que yo les he llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿a dónde? Al reino de los cielos, a reinar conmigo, a ser rey y señor juntamente conmigo, acá en el reino de los cielos. Si alguno quiere allá reinar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no les estoy llamando en este siglo a que tengan una vida o un camino de rosas, un camino fácil. Yo no les ofrezco en este siglo, en esta existencia, no les ofrezco riquezas, grandezas, comodidades, ni bienestar, ni ser populares, nada de eso. Todo eso se les va a dar, pero en el reino de los cielos. Aquí, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Esto es renunciar a nuestras conveniencias en este siglo, en este mundo. Renunciar a las cosas de esta vida, de este mundo. O sea, que decir, no vivir para las cosas en este siglo. Renunciar a nuestros sueños. Porque a veces desde los púlpitos, inclusive hay pastores que predican que a la gente, hermano, persigue tus sueños. Dios quiere que cumplas tus sueños, que alcances tus sueños. Es más, Dios está dispuesto a ayudarte a que tú alcances y logres tus sueños. Pero eso la Biblia no lo dice.
Jesucristo dijo más bien, renuncien a sus sueños para que puedan ustedes vivir en este siglo para el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que el evangelio del reino de Dios sea predicado hasta lo último de la tierra. Ese es el sueño de Dios para este tiempo, para este siglo y para nosotros, sus discípulos, sus hijos, los que les seguimos. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque servirme aquí en este siglo no es fácil. Aquí se le sirve al Señor con cruz. Esto quiere decir que hay que sacrificar cosas, que hay que sufrir, hay que padecer. Como Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. El siervo de Dios, los hijos de Dios, deben saber que fuimos llamados aquí en este siglo para sufrir penalidades. Nosotros tendremos las grandes recompensas de la gloria, las mansiones y todo lo que usted quiera, pero las tendremos en el reino de los cielos. Aquí, en este siglo, siempre aclaro esto, Dios lo que sí nos garantiza es darnos el qué comer, el qué beber, el qué vestirnos y el dónde dormir cada día. Él nos va a dar un sitio, un lugar para eso. Eso es lo que nos ofrece aquí en este siglo. Pero en cambio estamos acumulando riquezas enormes en el reino de los cielos si es que le seguimos de esa manera a Jesucristo. El mismo Señor Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando estuvo en este siglo, cuando estuvo aquí en esta vida, Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él se dedicó a servirle a Dios, tomó su cruz y hizo la voluntad de Dios. Jesús no tomó la cruz el día viernes que lo crucificaron. Ahí la tomó de una forma física, pero Jesús tomó su cruz desde el momento que comenzó a predicar el evangelio del reino. Por 3 años y medio Jesús cargó la cruz, la persecución, el odio de la gente, el ataque de los religiosos. Él siempre estuvo cargando la cruz. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, al reino de los cielos, tome su cruz y siga. Esa es la vida a la que Dios nos ha llamado, a la que hemos venido por haber creído en Jesucristo. No fuimos llamados para vivir como hijos del Rey en este tiempo. Nosotros sí vamos a reinar, pero en el siglo venidero. En este tiempo somos siervos. Hasta Jesús dijo que Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el que quiere reinar con Jesucristo tiene que entender que esa es la vida a la que hemos venido. Es importante que nosotros sepamos que vamos a tener tribulaciones, que vamos a tener pobreza, escasez, que vamos a sufrir la persecución, el insulto, el odio, a veces de la misma religión, de los mismos que se llaman cristianos y que no lo son. La Biblia dice que son sinagogas de Satanás, pero que estamos así juntos y revueltos. Entonces, esta es la vida que usted tiene que entender a la que Dios nos llamó. El problema es que a veces nosotros hemos predicado o nos predicaron a nosotros un Jesús resuelve problemas. Nos predicaron a Jesús como el genio de la lámpara de Aladino. O sea, un Jesús para resolver todos nuestros problemas. Si vamos a predicar el evangelio y queremos que la gente se convierta a Cristo, que venga a Jesús. Si encontramos a una mujer, por ejemplo, a un hombre que tiene problemas matrimoniales en la familia, entonces somos impulsados a decirle, mira, ven a Cristo y Cristo va a resolver tus problemas. Dios es bueno, Él es todopoderoso, Él creó la familia y Él va a arreglar tus problemas. Y esa persona muchas veces viene a la iglesia porque viene detrás de un Jesús que resuelve problemas. Si encontramos a una persona enferma, le decimos, mira, Cristo llevó todas nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Así que por sus llagas fuimos sanados. Si tú pones tu fe en Jesucristo, Cristo te va a sanar y te vas a levantar de tu lecho. Y mucha gente viene a la iglesia, viene a Jesucristo porque creyó en un Jesús que sana enfermedades. Y aunque Jesús hace todas estas cosas, sin embargo, ese no es el Jesús que debemos predicar. Jesucristo, ¿a qué Jesús debemos presentarle a la iglesia? ¿Qué Jesús es el que la iglesia debe seguir? ¿Qué Jesús es aquel que una persona que no conoce a Cristo debe conocer y debe seguir? ¿Cuál Jesús? ¿Ese Jesús que nos hace el camino color de rosa? No, Señor,
porque estamos mintiendo. Jesucristo no nos llamó a ese camino. Entonces, ¿cuál Jesús es el que debemos predicar? Escúchenme. Nosotros debemos predicar a un Jesús que murió en la cruz por 3 cosas en especial. Se pueden hablar de más cosas, pero por lo menos 3 yo quiero enumerarle en esta ocasión. Jesús murió en la cruz para perdonar los pecados de los hombres. Ese es el Jesús que debemos presentarle a la gente. La gente tiene que saber que tiene pecado y que se está yendo al infierno, que se está yendo a la condenación, que la paga del pecado es el infierno, la condenación eterna. Así como el que roba, el que mata tiene que ir a la cárcel, así también el que peca se va para el infierno. Entonces la gente tiene que saber que necesita que sus pecados sean perdonados, porque de lo contrario se va para el infierno. Pero si sus pecados son perdonados, entonces va a ir a la vida eterna. Y que Jesucristo justamente vino hace 2000 años para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Entonces la persona tiene que venir a Jesús por el perdón de sus pecados en primer lugar, porque no se quiere al infierno. Si bien es cierto que Él puede sanar una enfermedad, a veces la sana, a veces no. Pero le sane o no le sane, esa persona, si ha creído en Jesucristo, tiene vida eterna. En cambio, si tiene un Jesús que solamente sana y de pronto se sana, pues, y si no creyó en Jesús como el que murió en la cruz para perdonar sus pecados, pues de todas maneras, aunque Dios los sane, se va a ir para el infierno. Porque al cielo no van a entrar los que son sanados por Jesús, van a entrar los que son perdonados por la sangre de Jesús. Entonces, el Jesús que la iglesia debe predicar. Y si ese Jesús no nos predicaron, pues ahora tenemos que entender cuál es el Jesús que hemos creído y el que estamos siguiendo. En primer lugar, el Jesús que perdona mis pecados para que yo no me vaya al infierno. Porque si no son perdonados mis pecados, entonces el día que esté delante de Dios en el juicio, yo seré culpable. ¿Por qué? Porque nunca mis pecados fueron perdonados. Nunca creí en Jesús para que se me perdonen los pecados. Entonces yo tendré que irme al infierno. Haya sido pastor, haya sido cura, haya sido monja, haya sido quien haya sido. 2. El Jesús que predicamos es el Jesús que santifica. El Jesús que cambia la vida de las personas. El Jesús que no solamente perdona el pecado, sino que lo quita de nuestras vidas. El Jesús que rompe las cadenas de esclavitud al pecado. El Jesús que nos hace libres de la práctica del pecado. El Jesús que una vez que hemos creído en Él, empieza un proceso de santificación, de cambios en nuestras vidas. Y que ese proceso dura hasta el día en que nos muramos o que Cristo venga. Predicamos un Jesús de santidad. Porque no solamente Jesús murió en la cruz para perdonar los pecados, sino también para librarnos de la práctica del pecado. Porque no tiene ningún mérito el que nosotros pidamos perdón y que Dios nos perdone y que volvamos al siguiente día a hacer la misma cosa y otra vez pedirle perdón y estar en ese círculo vicioso. Esa persona, según Juan capítulo 3, 1 Juan 3, esa persona está practicando el pecado. Y el que practica el pecado es hijo del diablo. Dios nos perdona, sí. No importa de dónde vengamos o lo que hayamos hecho antes de venir a Él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero una vez que Dios te perdona, Él empieza un proceso de santificación en tu vida, a liberarte de la práctica del pecado, y eso se llama crecimiento espiritual. Quien no entra en ese proceso, o quien no vino a Jesús para ese proceso, pues no conoce a Jesús y no tiene vida eterna. Aunque Dios lo sane de un cáncer, aunque Dios le resuelva los problemas económicos o los problemas matrimoniales o lo que sea, si es que no vino a este Jesús que perdona pecados, pero que además nos limpia de pecado, pues simplemente no es algo, no conoce a Jesús en realidad. No conoce al verdadero Jesús, porque Jesús fue para eso. Si bien es cierto que Él sanó, mira, alguna ocasión un hombre le dijo, Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes para ser partidor o juez de esas cosas? Yo no he venido para eso. A mí búsquenme para que les perdone los pecados y para santificarlos y para darles tesoros en el reino de los cielos. Pero no, estas cosas
no es tanto. Mira, otra ocasión Jesucristo hizo la multiplicación de los peces y los panes. Y ya en la noche él fue al monte a orar, luego bajó y dice que cruzó en la noche, no sé, a la madrugada, cruzó el mar al otro lado. Al otro día la gente que había comido, esos 5,000 y pico que habían comido el pan y los peces, todo eso, le buscaban a Jesús, seguramente porque querían ya el desayuno, más pan y más peces. Broma, dice que se enteraron que Jesús había pasado al otro lado, entonces también tomaron las barcas y le siguieron a Jesús al otro lado. Cuando le hallaron, le dijeron, maestro, ¿por qué te escapas? No? Te buscamos. Y Jesús clarito les dice, ustedes me buscan por el pan que comieron ayer y por esos peces que yo multipliqué. Me están buscando por la comida y por las cosas de esta vida. Búsquenme por la vida, la comida que había eterna permanece. Búsquenme por el perdón de sus pecados. Búsquenme para cambiar y transformar sus vidas. Pero esas cosas tienen que buscarme. Si bien es cierto que Jesús sí sana enfermedades, sí arregla, nos ayuda a resolver los problemas de la vida, de lo que sea, nos ayuda. Pero no siempre nos sana. Hay gente, cristianos, que se mueren de todas maneras con una enfermedad. Hay gente que vienen a Cristo por un problema matrimonial, de familia, qué sé yo, y aún así estos problemas no se resuelven. De tal manera, sí, separación, divorcio, y no se arregla. Pero es que lo que hay que entender es lo siguiente, que si yo soy un enfermo de cáncer terminal y he venido a Jesucristo, yo vine en primer lugar y en primera instancia no por mi cáncer, vengo por el cáncer del alma, del espíritu, o sea, el pecado, para que Dios perdone mis pecados y yo poder, si me muero, irme a la vida eterna. Que si me sana el cáncer físico, bendito sea Él, le voy a pedir, le voy a implorar con todo mi corazón que lo haga. Pero si no lo hace, eso no cambia mi fe en Jesús. Porque a Jesús se lo recibe, se lo sigue, es para el perdón de los pecados y para la vida eterna, para poder ser transformados, santificados y luego ir a la vida eterna. Para eso se le recibe a Jesús. Así que esto la iglesia debe entender muy bien. Y hay que explicárselo a la iglesia, porque hay mucha gente que vinieron a la iglesia con falsas expectativas, vinieron a la iglesia porque esperaban un milagro, porque estaban en tremendos problemas y le dijeron que en Cristo hay solución para los problemas y vinieron y nada que ver. Las cosas no se solucionaron. Y hay muchos que dan media vuelta y se van, dicen, no, me mintieron. A mí, mentira, Dios no me ayuda, Dios no me quiere, qué sé yo, Dios no me escucha. Pero ¿es por qué? Porque le predicaron un Jesús que les iba a sanar o que les iba a resolver los problemas económicos, qué sé yo. Y a veces Jesús lo hace, pero a veces no lo hace. Porque Él quiere que nuestra fe en Él sea por el perdón de los pecados y para la santificación y para heredar la vida eterna. Eso es la razón número 1 por la que venimos a Cristo Jesús. Entonces, y la tercera razón que yo quiero mencionar aquí es que venimos a Jesús para tener la esperanza de la resurrección de vida. Todos los seres humanos vamos a vivir 2 veces. Vamos a vivir 2 veces. En este cuerpo, en esta existencia es la primera de esas 2 veces. Aquí en este cuerpo vivimos temporalmente, 80, 90 años, dependiendo cómo nos tratemos. Tenemos un cuerpo desechable. Este cuerpo no es eterno, este cuerpo fue creado así como cuando usted va a una boda, qué sé yo, y le sirven la comida en platos desechables, que eso es muy frecuente acá en nuestro país. Le sirven platos desechables. Esos platos están hechos para un solo uso. Una vez que usted los utiliza, los bota a la basura porque no sirven para un segundo uso. Así es este cuerpo es desechable, sirve solamente para este corto tiempo en que existimos. Pero usted y yo y todo ser humano solamente vive en este cuerpo. Nosotros somos un espíritu, un alma que está dentro de este cuerpo, que por ahora está dentro de este cuerpo, pero que un día este cuerpo, como cualquier casa, se va a envejecer, se va a acabar y se va a morir. Pero nuestra alma, nuestro espíritu pasa a la siguiente dimensión. Entonces, a la segunda existencia. Entonces la Biblia dice que todos vamos a resucitar. Unos para recibir gloria y otros para ir a la condenación eterna. ¿De qué depende si resucitamos para ir al cielo o a la vida eterna o para ir al infierno? Depende de Jesucristo.
El que recibió a Jesús para el perdón de sus pecados. El que recibió a Jesucristo para estar en un proceso de santidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, que es este cuerpo, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, nosotros en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, también somos crucificados juntamente con Él por la fe, para muerte del pecado, a fin de que vivamos una vida nueva, una vida que está en un proceso de santificación, porque la santidad no la consigues de la noche a la mañana, es un proceso, eso se llama crecimiento espiritual. Por eso es que se supone que la persona que recibió a Jesucristo, como es debido, que lo recibió por el asunto de los pecados, no por la sanidad y por otras cosas, sino que lo recibió por el asunto, por el verdadero problema que el hombre tiene, que es el pecado. Se supone que esa persona, después de un tiempo que está ya en los caminos del Señor, debe haber algún cambio que es evidente. O sea, debe haber cambio. ¿Por qué? Porque entró a un proceso de santificación. Si es santificación, si es que recibió, conoció, oyó del verdadero Jesús de la Biblia. No el Jesús de la religión, no el Jesús del marketing, para meter gente en la iglesia como dé lugar, con gente que no sabe por qué razón realmente están en la iglesia. Entonces la tercera cosa, escúchenme, la tercera razón por la que creemos en Jesús y necesitamos creer en Jesucristo es para que en esa segunda resurrección nosotros resucitemos para vida eterna. Porque si no hemos puesto la fe en Jesucristo, vamos a resucitar, pero para la condenación eterna. Entonces, la Biblia dice clarito que cuando nos morimos, bueno, nos morimos. Dice que dormimos. Pero cuando Cristo venga, vamos a ser despertados y vamos a ir con el Señor. Pero si no hemos creído en Jesucristo, no seremos despertados cuando Cristo venga. Seremos despertados al final, pero para el juicio eterno. Entonces, esto es este es el Jesús que la iglesia tiene que predicar, es el que tiene que presentarle a la gente, a la gente que no conoce. Este es el Jesús que los pastores tenemos que presentarle a la iglesia, para que ellos sepan qué Jesús están siguiendo. Y otra cosa, sepan cuál es la vida a la que hemos sido llamados en este tiempo, antes de la resurrección, antes de que muramos, en este siglo, en este cuerpo. Saber exactamente cuál. ¿Por qué? Porque si creemos que venimos a Cristo para que todo nos vaya bien, estamos mal. Vamos a decepcionarnos, vamos a desilusionarnos. ¿Por qué? Porque hemos tenido falsas expectativas. ¿Por qué? Porque nos predicaron no el Jesús correcto. Nos predicaron un Jesús de marketing religioso, pero no el Jesús verdadero de la Biblia. Entonces tenemos que predicarle a la iglesia. La iglesia tiene que estar bien centrada, bien clara por qué sigue a Jesús y debe saber qué cosas debe enfrentar por seguir a Jesucristo. Debemos hacer lo que hizo Jesús con sus discípulos. Lo mismo tenemos que hacer con otras iglesias. Ahí sentaditos en los cultos, nosotros debemos decirle clarito: vean, hermanos, si alguno quiere venir en pos de Jesús al reino de los cielos, si alguno quiere reinar con Él, pues niéguese a sí mismo. Ya no es cuestión de hacer lo que tú quieres. Niégate a lo que tú quieres y comienza a hacer lo que Dios quiere, hacer la voluntad del Señor. Comienza a servirle a Él. Comienza a predicar el Evangelio y comienza a vivir una vida con la ayuda de Dios, una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que sentarles allí y decirles: este es el Jesús verdadero de la iglesia. Esta es la vida a la cual fuimos llamados. Fuimos llamados en este tiempo para sufrir tribulaciones. Así que si hay tribulaciones, oramos, pedimos fortaleza al Señor y seguimos adelante. Nada de eso nos va a hacer renegar de Jesucristo. Nada de eso va a hacer que abandonemos el camino cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa es la vida a la cual Dios nos llamó en este siglo, para darnos la recompensa acá, entendiendo que lo que suframos aquí por causa de Cristo, por ser cristianos, no tiene la más mínima comparación con la gloria infinita que Dios nos va a dar
en el reino de los cielos. Créeme, lo que estamos pagando, lo que podamos sufrir en este siglo, no se compara, pero en lo absoluto, con lo que vamos a gozar en el reino de los cielos. Entonces, tengamos esto bien clarito, prediquemos a la iglesia esto para que la iglesia sepa. Y de esa manera, cuando vengan los problemas, las luchas, la escasez, no se desanimen. ¿Por qué? Porque ya saben que así mismo es. El problema es que si creen que la vida cristiana es color de rosa, como digo, sin problemas, sin dificultades, entonces en ese momento, el rato que vienen las tribulaciones, las pruebas, las escasez o la persecución a veces de la misma iglesia, pues ahí se desaniman y se van para atrás. Hay que predicarles lo que va a venir aquí, en la manifestación del anticristo a la iglesia, para que sepa lo que va a venir, para que cuando vengan no les sorprenda, para que sepa que así mismo es y aguanten. Entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así que cuando algún hermano se queje de eso, digámosle, pues, párate bien, a eso nos metimos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios fortaleza, ayuda y seguimos para adelante. Porque lo que esperamos de Jesús, como ya les digo, es la vida eterna. Es el perdón de los pecados y es la santificación. Y además esperamos en Él la resurrección. Esa resurrección es en un cuerpo celestial, en un cuerpo perfecto, en un cuerpo santo, ya sin pecado, sin la carnalidad que tiene este cuerpo, o sea, sin la tendencia al pecado que tiene este cuerpo. Será un cuerpo más bien con naturaleza que tiende a la santidad y a la perfección. En ese cuerpo vamos a resucitar, pero ese cuerpo está reservado única y exclusivamente, pero así, única y exclusivamente para la gente que ha creído en Jesús. Que creyó en Jesús para que le perdonen los pecados, que creyó en Jesús para ser perfeccionados. Porque si bien es cierto que Jesús empieza una obra de perfeccionamiento, esto también siempre lo estoy aclarando, que si bien es cierto que Jesús comienza una obra de perfeccionamiento desde el día en que nosotros vinimos a Él, esa obra Él la hace durante toda nuestra existencia, hasta el día en que nos morimos. El día en que nos morimos todavía no llegamos a ser perfectos ni santos al 100%. Pero claro, hay una gran diferencia entre el que éramos cuando recién comenzamos la vida cristiana y el que terminamos al final. Porque obviamente hemos crecido, pero de todas maneras no hemos llegado al 100%. Y la Biblia dice que para poder vivir con Él por la eternidad hay que ser santos al 100%. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues cuando resucites, el cuerpo que Jesús te va a entregar en la resurrección, si es que en esta vida viviste, creíste en Jesús para el perdón de tus pecados y creíste en Jesús para la santificación, entonces en la resurrección Jesús te va a entregar el cuerpo ya santo y perfecto, para que tú vivas en ese cuerpo y de esa manera puedas vivir con Dios para siempre, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por eso es que aquí comenzamos el proceso. Toda la vida dura ese proceso y en el día de Jesucristo, en su venida, ahí Él nos perfeccionará. ¿Cómo? Dándonos un cuerpo ya perfecto y santo para vivir con Él. Y seremos como Él, dice 1 Juan 3. Seremos tal como es. Él es. Tendremos el cuerpo que Él tiene. Eso. Ahora, siguiendo con el mensaje a Esmirna, luego le dice Jesús, porque es Jesús quien está hablándole a la iglesia, advirtiéndonos. Digo, el Señor Jesús y Dios son tan bellos, que ellos son tan honestos para decirnos las cosas. Él no usa las técnicas de ventas que usan los vendedores aquí en este mundo. Cuando te venden un producto, por ejemplo, los de Temu, en las redes sociales, te hablan maravillas del producto. Y una cosa es lo que tú ves allí y otra cosa es lo que te llega a tu casa cuando tú lo pides. Son cosas diferentes. Te hablan solamente de las virtudes, pero no te dicen que es algo desechable, no te dicen una serie de problemas que tiene el producto. Porque el asunto de ellos es venderte. No importa si después te arrepientes, pero el asunto es que ya pagaste. Jesucristo a sus discípulos. Si tú ves allá en Mateo capítulo 10,
cuando los llamó y les explicó de qué se trataba el llamado a ser apóstoles. Jesucristo les pintó clarito todo cómo iba a ser, los peligros que iban a enfrentar. Él dijo que iban a ser perseguidos, que si del árbol hicieron leña, ¿qué no harán de nosotros? Él dijo que seríamos como ovejas en medio de lobos. Él dijo que seríamos aborrecidos de la gente por causa de Jesucristo. Él no nos habló de las cosas bonitas primero, nos habló primeramente de las cosas difíciles, del precio que hay que pagar. Y luego, pues, la recompensa. Entonces, los apóstoles supieron exactamente a qué vida Jesús los estaba llamando, para que ellos sepan el precio, entre comillas, que tenían que pagar para luego reinar con Él en la vida eterna. De hecho, Pedro le dijo un día a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19. Entonces, ¿me entiende? O sea, aquí en la tierra nosotros le servimos a Dios. Aquí cargamos la cruz. Aquí no tenemos recompensa, sino solamente lo necesario para la vida. Pero toda la recompensa la vamos a recibir en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo fue bien claro. Aquí en este siglo, una vez alguien fue y le dijo, me parece que está en Lucas 9:57, si no estoy mal. Le dijo Jesús, mejor dicho, dice que alguien de la multitud vino y le dijo: Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, este hombre no está hablando de creer en Jesús, está hablando de seguirle. O sea, él, en otras palabras, él quería ser el apóstol número 13, por así decirlo. Él le dijo: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Entonces Jesús, yo me imagino que lo miró y le dijo: vean para acá. Él le dijo: verás, muchacho, te voy a hacer bien clarito. Las zorras tienen una guarida propia. Las aves tienen nidos propios. Yo, el Hijo del Hombre, a quien tú dices que me vas a seguir a donde quiera, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Lo que Jesús le estuvo diciendo es: yo en este mundo no te ofrezco paga. Si me vas a seguir a mí, me vas a seguir para cobrar en la vida eterna. Aquí te garantizo el qué comer, el qué beber, el qué vestirte y el dónde dormir cada día. Aquí. La recompensa está en el reino de los cielos. Aquí ni yo, a quien tú vas a seguir, ni yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores del reino de los cielos, ni yo vivo como rey. Ni yo vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que si me vas a seguir, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y seguramente no lo sigo porque no hay el apóstol número 3 en la Biblia. Entonces, esa es la honestidad con la que Jesús nos habla. Y nosotros, por Dios, no llenemos la iglesia con gente que sigue un Jesús, resuelve problemas, un Jesús genio de la lámpara, un Jesús para resolver los problemas de esta vida. Tienen que seguir a un Jesús que resuelve el problema eterno, el problema del pecado. El Jesús que nos da la vida eterna. Ese es el Jesús que hay que presentarle a la iglesia. Y hay que explicarle a la iglesia que la vida gloriosa y grandiosa, que la recompensa de Dios no es aquí en este siglo, sino en la vida eterna. Que la iglesia esté clara de eso, que cuando haya escasez, así es. Que cuando haya tribulación, pues eso es lo que hallaríamos en el mundo, dijo Jesús. En el mundo hallaréis aflicción. ¿Por qué? Porque es un mundo llamado aflicciones. Es como cuando usted se va, qué sé yo, se va a la China. Va a encontrar chinitos allí. ¿Por qué? Porque es el país de los chinos. Entonces no puedes ir a la China queriendo encontrar solamente gente latina o gente americana. No, o sea, son los chinitos. Este mundo es un mundo de aflicciones. Entonces, si estamos en este mundo hay aflicción, pero él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, que la iglesia sepa cuál es la vida cristiana, del cristiano en este siglo, en esta vida. Luego Jesús
continúa diciéndole a esta iglesia, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Y es lo mismo que hay que decirle a la iglesia en nuestro tiempo. Vean, hermanos, ya la vida ahora sí es difícil siendo cristianos. Dios está con nosotros, nos ayuda, nos consuela, pero es una vida difícil en este mundo. Pero lo que se viene es peor. Jesús le dice a esta iglesia, has sufrido todo eso, yo conozco, pero vas a sufrir más todavía. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No temas en nada lo que vas a padecer luego. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Algunos serán torturados, no sé, algunos serán muertos. He aquí, el diablo echará en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira que Jesús le dice a la iglesia, a esta iglesia, ustedes van a sufrir, van a padecer, van a ser encarcelados y van a morir. Y yo no les voy a salvar de morir, ni les voy a salvar de la cárcel. Esto va a acontecer aquí. Si usted lee Daniel, aquí los santos son vencidos. Apocalipsis 13, los santos son vencidos por 3 años y medio. Son vencidos. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que Dios le pide aquí es que seamos fieles hasta morir. No le promete librarle de la muerte, sino que más bien le pide que sea fiel, o sea, que muera sin renegar de él, que muera siendo fiel, que sea como Esteban, que murió confesando y glorificando a Dios, que por nada del mundo, porque la recompensa lo vale. La recompensa lo vale. Tú no tienes la mínima idea de la gloria de la recompensa que vamos a recibir. Que aquí suframos lo que suframos es nada comparado con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Entonces Jesús dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerde que Jesús se presenta a esta iglesia diciéndole, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesús está diciendo, a mí me mataron y yo fui fiel hasta la muerte. En la cruz ahí, hasta la muerte. Encomendé mi espíritu al Padre y morí. Siempre haciendo la voluntad de Dios. Le fui fiel a mi Padre hasta la muerte. Así quiero que también ustedes me sean fieles hasta la muerte. Hermanos, como repito, nosotros pastores tenemos que preparar a la iglesia para morir. Si es que nos llenamos la boca diciendo que ya estamos en los últimos tiempos, que esto ya viene, que esto otro, por favor, por Dios, prepara a la iglesia para morir, porque se viene una tribulación, dijo Jesús, cual nunca hubo antes en la tierra. Se vienen engaños, por eso hay que predicar doctrina también, para que la iglesia no se deje engañar. Los pastores tenemos que volvernos expertos en escatología, en profecías, expertos, porque tenemos en nuestras manos, en cierta forma, la vida, el alma de tantas personas que dependen de nosotros, de lo que les enseñamos, de cómo les preparamos. Entonces, séme fiel hasta la muerte, así como Jesús fue. Por eso dijo, el que estuvo muerto y vivió, te dice esto. Así que yo no te estoy hablando sin saber lo que estoy diciendo. Yo ya pasé por todo lo que ustedes están pasando. Lo mío fue peor todavía. Y mira, aquí estoy. Así que séme fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si me eres fiel hasta la muerte, yo te daré la vida, la corona de la vida. Yo te voy a resucitar. Tú vas a vencer la muerte. Hermanos, 1 Corintios 15 nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Y allí Pablo, entre otras cosas, pues nos muestra que la victoria sobre la muerte no es no morir. La victoria de la muerte es resucitar. A la muerte se la vence resucitando. Jesucristo venció la muerte. Pero eso no quiere decir que Jesús no murió. Jesús murió. La muerte no hay cómo evitarla. Pero sí podemos derrotarla. Pues resucitando. Jesucristo venció la muerte. Derrotó a la muerte. Resucitando. Y lo mismo es lo que nos pide a nosotros. Que si morimos, muramos. Pero sabemos que si morimos en Cristo vamos a vencer la muerte,
a vencer el infierno, a vencer la condenación. En la venida de Cristo vamos a ser resucitados también nosotros, con cuerpos glorificados para la vida eterna. Entonces, aquí lo que se nos llama es a serle fiel a Dios hasta la muerte. Hasta la muerte. A morir por Él. Para terminar, se me viene a la mente siempre cuando hablo de esto, el relato de Sadrach, Mesach y Abednego. Es interesante que allí hay dos historias de hombres que prefirieron morir antes que renegar de Dios. Y está precisamente en el libro de Daniel, que nos habla acerca de las profecías y las cosas del fin. Y ahí se nos dice, hay la historia de Daniel, pero está también la de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí se nos dice que, resumiendo la historia, dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levantó una estatua de casi 30 metros de alto de su dios, de su ídolo, y ordenó que todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias viniesen, o sea, todos los funcionarios del gran imperio babilónico viniesen al campo de Dura en Babilonia para que todos estuviesen presentes en la dedicación de esta estatua que Nabucodonosor quería hacer a su Dios. Que vengan todos. Y al final vinieron todos, y entre ellos estaban Sadrach, Mesach y Abednego, porque también eran funcionarios del gobierno de Nabucodonosor. Y dice que se dio la orden que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todo el mundo, sin excepción, tenían que arrodillarse, postrarse y adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no lo haga, que no se postre y adore la estatua de Nabucodonosor, inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que cuando se escuchó el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, el zampoña y de todo instrumento de música, todo el mundo se postró. Nadie quería ir a ser echado en un horno de fuego. Se postraron delante de esa estatua, menos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Enseguida le fueron con el chisme al rey, y el rey los hizo traer y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios y no adoran la estatua de oro que he levantado, porque se trata de ustedes. Yo creo que él valoraba el trabajo de sus funcionarios, eran cristianos, eran honestos y eran de mucha bendición para su reino. Por tratarse de ustedes, les voy a dar una oportunidad. Si están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, si no se postran y no la adoran, en la misma hora serán echados dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron: mira, rey, no necesitamos ni siquiera tiempo para pensar en tu propuesta. No estamos. De plano te decimos que no. He aquí tenemos un Dios que puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos puede librar. Pero si decide no librarnos, sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, ni nos postraremos delante de la estatua que tú has levantado. No lo haremos. Que si nuestro Dios nos quiere salvar, que nos salve, pero si no nos salva, nosotros hemos creído en Él. Es lo que decían antes. Si tienes una enfermedad, si tienes un problema, si Dios te salva, Él puede hacerlo. Claro que lo puede hacer. Él puede sanar el cáncer, puede hasta estar muerto, no solamente. Pero si decide no sanarte, pues eso no tiene que afectar tu fe en Él, porque tú creíste en Él no para que te sane el cáncer. Tú creíste en Él para el perdón de tus pecados. Creíste en Él para ser limpiado del pecado. Y creíste en Él para ser resucitado en el día de su venida y gozar de la vida eterna. Para eso creíste en Él. Que si Él te sana, bien. Pero si no, no importa. Porque por lo otro fue que tú creíste en Él. Y eso sí está completamente asegurado. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: estos hombres
sabían lo que era ser fiel hasta la muerte, a Dios hasta la muerte. Entonces dice que Nabucodonosor se llenó de ira y su rostro se desnudó contra estos 3 muchachos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy fuertes que tenían su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego. Entonces fueron atados con sus turbantes, bueno, sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron atados y echados dentro del horno de fuego ardiendo. La llama mató a los hombres que fueron a botarlos, a tirarlos dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, entraron atados, dice la Biblia, cayeron atados, amarrados dentro del horno de fuego. Y dice que seguramente Nabucodonosor se quedó mirando para ver cómo se hacían chicharrones, pero de pronto se dio cuenta de que no estaba, primero, no eran 3, estaban 4. En segundo lugar, estaban sueltos, no estaban amarrados. Entonces él preguntó, oye, ¿no echamos 3 varones atados dentro del horno de fuego? Y le dijeron, sí, así es, oh rey. Y él dijo, pero yo veo 4. Y se pasean por en medio del horno de fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, dice que se acercó a la puerta del horno de fuego y llamó, Sadrach, Mesach y Abednego, salid, venid, siervos del Dios Altísimo. Y entonces salieron Sadrach, Mesach y Abednego de en medio del fuego. Y dice la Biblia que ni siquiera el cabello y sus cabezas se había quemado, que sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego o a humo tenía su ropa. Y luego pues Nabucodonosor engrandeció a estos varones en la provincia de Babilonia. Ponme atención. Nosotros vamos a morir, pero vamos a ser rescatados de la muerte, si es que somos fieles hasta la muerte. Aquí va a haber la persecución y muchos, no todos, pero muchos cristianos van a morir. Pero Dios los va a rescatar de la tumba. No mucho, esto dura solamente 3 años y medio. Yo no sé si alguien al comienzo mismo es muerto, esperará 3 años y medio y será rescatado por el cuarto hombre, por el semejante Hijo de Dios que es Jesucristo. Será levantado e iremos a ser recompensados y engrandecidos en el reino de los cielos, no en Babilonia, sino en el reino de los cielos. La muerte no es el fin. La muerte no es la victoria de la muerte. La muerte solamente es una puerta hacia la gloria eterna, si es que hemos muerto por causa de Jesucristo. A eso se refiere Jesús cuando dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuándo nos va a dar la corona de la vida? Cuando Él venga y nos resucite. Nos va a dar un cuerpo celestial y nos va a dar una corona porque vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Entonces, este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Te repito una vez más. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, tu estrechez económica. Yo sé que siempre estás necesitado. También conozco la blasfemia, los insultos, el odio que tienen, empezando a veces por los mismos que se llaman cristianos. Es más, te advierto que tú vas a padecer y vas a sufrir más todavía. Y algunos tendrán que ir a la cárcel y tendrán que morir. Pero les pido que me sean fieles hasta la muerte, así como Sadrach, Mesach y Abednego, así como Jesucristo, así como yo, dijo Jesús. Y así como yo fui fiel hasta la muerte, y mira que ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y voy a reinar por los siglos de los siglos, así también tú vas a morir por causa mía, por causa del reino de los cielos, siendo fiel hasta la muerte. Pero te voy a levantar, vas a volver a vivir para reinar conmigo por la eternidad. Si me eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunos me van a tildar de fatalista, de extremista, me vale. Yo estoy bien clarito que estamos llamados los pastores en este tiempo a preparar la iglesia para ese tiempo tan difícil, tan terrible que se viene. Por Dios,
La iglesia no se va antes que el anticristo se manifieste. Sácate de la cabeza eso. No hay Biblia para probar eso. Todo lo contrario, la Biblia, por donde quiera que la veas, habla de que la iglesia va a ser probada, la iglesia va a estar allí. Primera de Timoteo 5 no dice que vamos a ser librados de esto. Lo que dice es que vamos a ser, la ira de Dios es esta. Es cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, es esta. No es acá. La iglesia va a estar aquí. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 3 también, donde dice que por cuanto has guardado la palabra en paciencia, yo también te guardaré de la hora postrera que va a venir sobre el mundo entero. Esa hora postrera es esta, para probar a todos los moradores de la tierra, es esta. Aquí es cuando todos los moradores de la tierra serán probados. Acá solamente los cristianos. El mundo estará y dirá paz y seguridad. Por Dios, pastores, volvámonos expertos en Biblia. Léanse 1000 veces la Biblia, memorícense las partes más importantes de la Biblia para poder tener una doctrina correcta, para poder cumplir bien nuestro papel y preparar la iglesia para el tiempo que se viene. Estamos diciendo que ya es el último tiempo que Cristo viene, pues listo, preparemos la iglesia para este tiempo. Consideren lo que les he dicho y que el Señor nos dé entendimiento. Bendiciones.